A ver, ya, toque, a ver. Hmm, Esto ustedes, esto todos hemos hecho en el colegio, creo. Así que a ver, vamos a ir pasito a pasito. A ver, primero hasta acá está elogioso. Rehuso por ello decir sobre el nada elogioso. A ver, hasta acá, ¿qué tilde faltará? Primero, así como está, dice reuso. Reuso. Así como está al menos, dice reuso. Pero en realidad la palabra, como ustedes saben, es reuso. Reuso de me resisto, que no quiero. Reuso. Ahora, ¿qué necesita para que la U tenga esa fuerza que le permita separarse de la E? Ponerle tilde. Reuso. Si yo no le pongo tilde, no dice reuso, dice reuso. Porque, como les expliqué hace rato, las abiertas se comen a las cerradas. Porque las cerradas son débiles. Entonces se apegan a las abiertas que son un poquito más punche. Rehuso por ello decir, ya hasta acá todo ok, decir sobre el nada elogioso. Ya él está sospechoso. Como ustedes sabrán, hay algo que se llama tilde diacrítica. La tilde diacrítica es la que se utiliza en palabras monosílabas. Por regla general, una palabra de una sola sílaba, como él, como por, como ello, no debería llevar tilde. No lleva tilde. Fe, por favor, ¿eh? Fe no lleva tilde. Eh, ti, por ejemplo, el pronombre ti tampoco lleva tilde. Sin embargo, hay algunos monosílabos que son excepciones. El caso de él, tú, de, te, más, sí, etcétera. Eso se le llama tilde diacrítica. Es una tilde especial que se aplica a ciertas palabras de una sola sílaba. ¿Y para qué se aplica? Para evitar que la confundas con su otro uso. Por ejemplo, él va con tilde cuando es un pronombre, cuando sirve para reemplazar a una persona. Por ejemplo, él no hizo la tarea. Él, ahí él va con tilde. Él va sin tilde cuando lo utilizo como artículo, cuando acompaña a un sustantivo. Por ejemplo, el lapicero, el alumno, el papelógrafo. Ahora, aquí ese él, rehuso por ello decir sobre el nada elogioso, ya, sospechoso. Voy a dejarlo acá ver. Sobre el nada elogioso. Parece que dijera sobre él nada elogioso, o sea, me rehuso, no quiero decir sobre él, sobre esa persona, nada elogioso, o sea, nada bueno. Pese a la forma sorprendente como desentraña el misterio. Ya. En sí mismo, ya, este es un caso importante. Ese sí es otro ejemplo de tilde diacrítica. Sí va con tilde en dos situaciones. Sí va con tilde cuando es una afirmación. Sí, iré. Sí, presenté los ejercicios. Ese sí va con tilde. También sí va con tilde cuando es un pronombre, similar a lo que pasa con mí. Solo pienso en mí mismo. Solo piensa en sí mismo. Ese pronombre sí va con mayúscula. Perdón, va con tilde. Entonces, aquí, por ejemplo, ese sí tendría que llevar tilde. En sí mismo, el asunto era complejo y sé que hubo alguien, ya. Otro caso especial. Se va también con tilde. Se va con tilde cuando se utiliza o es una forma conjugada del verbo saber. Solo sé que nada sé. Sé que es verdad lo que me dices. Ese se va con tilde, cuando es de saber. Sé también va con tilde cuando es el pronombre ser. Por ejemplo, alumno, sé puntual. Sé tú mismo. Como viene del verbo ser, ahí va con tilde. Se, se queda sin tilde, no lleva tilde cuando es un pronombre. Por ejemplo, mi amigo se cayó. Ese se va sin tilde. Que hubo alguien, parece la canción, que hubo alguien que con razón, ya, este es obvio, razón, que con razón dijo, quien dé con una pista será no detective sino brujo. Ah, ya, acá el clarísimo, será, no será, sino será. Ahora, quien dé, este es otro caso especial. El de va a ir con tilde cuando se utilice como el verbo dar. Pídele que te dé más arroz.
Dile que te dé su pelota. De, cuando se refiere al verbo dar, cuando se refiere al verbo dar, va con mayúscula. ¿Ya? Del verbo dar va con mayúscula. De, va solito, así sin tilde. Ah, ¿por qué me estoy cruzando con mayúscula? Va con tilde, perdón. De va con tilde entonces cuando es del verbo dar. De va sin tilde. De va sin tilde cuando es una preposición. ¿Qué es una preposición? Una palabra de enlace. Por ejemplo, sopa de camarón, jugo de papaya. Ese de ahí va sin tilde. Cuando sea simplemente una palabra de enlace. Ahora, entonces aquí, quien dé, o sea, quien se encuentre, quien dé con una pista, ese de va con tilde, será no detective, sino brujo. Mas es tiempo ya de exponer las causas por las cuales nunca me fié de ese extraño sujeto. Ya. Más. El más va con tilde cuando es de cantidad. Por ejemplo, échale más gaseosa, no sé. Sírveme más arroz. Cuando es de cantidad, ese va con tilde. Ahora, más va sin tilde cuando se trata de un equivalente de pero. Y aquí es un sinónimo de pero. Pero es tiempo ya de exponer las causas por las cuales nunca me fié. Ya, este fié, alguien podría decir, debe llevar tilde, pero no. Fié no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. Como tiene una sola sílaba y no es un caso de tilde diacrítica como los que hemos visto de, el, sí, se, no necesita tilde. Nunca me fié de ese extraño sujeto y por las que considero más bien ruin su modo de actuar. Más, este sí va con tilde, más bien. Ruin tampoco va con tilde, es un monosílabo, su modo de actuar. Óigase pues lo que voy a exponer. Óigase. ¿Cuántas sílabas tiene óigase? Hoy, ga, se. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Aquí, óigase. Si tuviera la mayor fuerza de voz aquí al final sería aguda. Si lo tuviera aquí, en la penúltima en ga, sería grave. Como tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, viene a ser una palabra esdrújula. Y por regla, todas, sin excepción, las palabras esdrújulas se tildan. No, perdón. Si yo le pongo tilde, ya, que sirva de ejemplo. Si yo le pongo tilde ahí, dice oígase. Y yo no quiero decir oígase, yo quiero decir oígase. Entonces la tilde la tiene que llevar la O. Si la llevara la I diría oígase. Debe ser oígase. Pues lo que voy a exponer. Ya ver, entonces, ¿cuántas hay? Hay una que le falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Que no me olvido ninguna. Entonces, ¿cuántas tildes faltan acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya ver, para pasar a literatura, a ver. Ya. Para que no me lo sorprendan, ¿ya? Acento ortográfico, ¿qué significa? El acento ortográfico es la tilde. Acento ortográfico es tilde. Ah, pero esperen, antes de pasar a esa, acá falta desentraño. ¿Desentraño o desentrañó? Pese a la forma sorprendente como desentrañó el misterio. Entonces aquí falta uno. Entonces serían 10. Desentraño, desentraño. Ahora sí. A ver, considerando la regla, ya, tilde. A ver, el acto cerro, con un requiem en honor de las víctimas. A ver, ¿qué tilde falta ahí? ¿Cuántas tildes faltan en la A? A ver.
ver. Ya bien. Yo creo que salta a la vista que sea, no debe ser cerro, sino cerró. Cerró. Palabra aguda que termine en vocal, Paco. Ahí está, ya, muy bien. Ya. Muy bien. Cerró requiem. Requiem también lleva tilde porque requiem, es una palabra grave. Tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Requiem. Y palabra grave que termina en las graves son al revés de las agudas. A ver, por si acaso lo voy a poner, quizás por ahí alguno no se acuerda. A ver, las agudas, hay graves, hay esdrújulas, y hay sobresdrújulas. Esa es la regla, esta se les llama tildación general. Las agudas son las que llevan mayor fuerza de voz en la... ahorita un dibujito. Ya. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Las graves llevan tilde al revés, cuando no terminan en N, en S y en vocal. Son al revés, literal. Puede terminar en cualquier consonante. En cualquier consonante menos N la S. Ahí va a llevar tilde. Las esdrújulas llevan tilde siempre. Y las sobresdrújulas, igualito, llevan tilde siempre, sin ninguna excepción. ¿Ya? Ahora vamos a hacer. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De repente no se acuerdan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ahora, será aguda si tiene la mayor fuerza de voz por acá. Es grave si tiene la mayor fuerza de voz acá. Es esdrújula si tiene la mayor fuerza de voz acá. Sobre esdrújula si la tiene acá. Así. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Entonces, por ejemplo, víctimas, como dices muy bien, hija, víctimas va con tilde, porque víctimas es más. Víctimas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la penúltima. En la antepenúltima. En la antepenúltima. Por lo tanto, es esdrújula. Y si es esdrújula, lleva tilde sí o sí. Ahora, en la B, dice Álvaro solo desea ketchup en su sándwich de lechón. A ver. Ya, primero, de los nombres dicen, se suele decir que no tienen regla, pero aquí les vamos a aplicar. Si tiene un amigo que se llama Álvaro, bueno, pero Álvaro debería, en teoría, llevar tilde. Ya, Álvaro. Cosa importante, la palabra solo hace años llevaba tilde. En la actualidad, no. Bajo ninguna circunstancia debería llevar tilde. Antes solo llevaba tilde, la palabra solo llevaba tilde cuando se refería a únicamente. Por ejemplo, solo tengo un sol. Únicamente tengo un sol. Ahí llevaba tilde. Y solo iba sin tilde cuando se refería a sin compañía. Él camina solo, o sea, sin nadie. Pero en la actualidad se prefiere que uno redacte bien, digamos, la oración para evitar esa confusión entre solo y solo. Ya no lleva tilde. Así que ese solo, sea cual sea la circunstancia, la situación, no va a llevar tilde. ¿Ya? Ahora, ketchup. 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 Es una palabra grave, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima. Ahora, acá está la fuerza de voz. Ketchup. Ketchup, palabra grave que termina en P. ¿Lleva tilde, sí o no? Uy. Ketchup. Igualito como pasaba con requiem, como es palabra grave que termina en una consonante que no es N, va a llevar tilde. Ketchup. En su sándwich de lechón. Ahora, sándwich. Sándwich. Es una palabra grave. Palabra grave que termina en una consonante que no es N, también va a llevar tilde. Sándwich. Y lechón, lechón, es una palabra aguda. Palabra aguda que termina en N debe llevar tilde. Y hasta ahorita va ganando, tiene 4 tildes. El depósito, $120. Ya, primero lo más evidente.
Depósito. No, ni siquiera depósito. A ver, el depósito, 300, ya, dólares. Dólares. ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra esdrújula. Dólares. Dólares. Ahora, el depósito, siento, él se refiere por lo visto a una persona. Por lo tanto, él lleva tilde. Él depositó $120. Aquí está el voucher. Ya, aquí, por ejemplo, lleva tilde. Aquí, aquí, palabra aguda que termina en vocal, aquí va con tilde. Esta, aquí está, no, aquí está el voucher. Voucher. Voucher es una palabra grave. Tiene la mayor fuerza de voz aquí en voucher. Voucher, grave, que termina en R, como no es N, no es S, no es una vocal, voucher también va con tilde. Hasta ahorita está ganando la C. Batió. Batió récords de taquilla el western Los Siete Magníficos. Ya. A ver, acá tengo que decirles algo importante, porque es una pregunta engañosa de San Marcos y en general de diferentes universidades. A mí me gusta decirle el caso forceps. Por regla general, habíamos visto que las palabras graves, si terminan en S, no llevan tilde. Entonces ahí cabe preguntarse, ¿por qué la palabra forceps, que es tipo unas pincitas, por qué forceps lleva tilde entonces? Palabra grave que termine en dos consonantes, como aquí en forceps, palabra grave que termine en dos consonantes, sí va a llevar tilde. Forceps, por ejemplo. Robots también, por ejemplo. Robots, perdón, esa es aguda. Eh, es lo mismo que pasa aquí, por ejemplo, en records. Records. Palabra grave termina en dos consonantes, que en este caso son la D y la S. Records deberá llevar tilde. Profesora, pero termina en S. Está bien, pero es un caso especial, digamos. Es una situación particular. La palabra grave que termine en dos consonantes debe llevar tilde. Curiosamente, con las agudas nuevamente pasa al revés. Por ejemplo, robots, por ejemplo. Justo, robots. Robots es una palabra aguda. Robots, palabra aguda. Ahora, uno diría, ¿no? ¿Por qué robots no lleva tilde si robots es aguda que termina en S? Pues es lo mismo que pasaba con las graves. Si yo tengo una palabra aguda que termina en dos consonantes, ya no lleva tilde. Es al revés de la grave. Palabra aguda que termina en dos consonantes no lleva tilde. No tiene por qué llevar tilde. Robots, por ejemplo, no lleva tilde. Zigzags, zigzags tampoco lleva tilde a pesar de que es aguda. Zigzags, palabra aguda, termina en dos consonantes, no va a llevar tilde. Dos consonantes, no tilde. Eso si es que es aguda. Pero si fuera grave, ahí sí, ahí sí. Palabra grave que termine en dos consonantes, ahí sí lleva tilde. Si récords lleva tilde. Taquilla no lleva tilde. Taquilla, palabra grave que termine en vocal, no pasa nada, no lleva tilde. Western, ya, western. Western, una vez más, es una palabra grave, western, que termina en dos consonantes. Western lleva tilde, efectivamente. Western. Los siete magníficos. Magníficos lleva tilde, claro que sí, porque magníficos es magníficos. Es una palabra esdrújula. A ver, ahora cuántas tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Aquí enlace 1, 2, 3, 4, wow, 5, 6. Ya, entonces, igual, la que tiene más tildes o la que le hacían falta más tildes sería la C. La C. No se olviden de eso, por favor, ya. Grave, que termine en dos consonantes, lleva tilde.
aguda que termina en dos consonantes no lleva tilde. En vez de poner X, voy a poner no, por tilde, parece que quiero. No tilde. No. Aguda en dos consonantes no lleva tilde. Ya, ahora, a ver, esto era lo que quería decirles, que quería que tengamos una idea de un panorama para que, porque con esto se avanza mucho más rápido literatura universal, que de ahí me quiero enfocar más bien en peruano, en las semanas que nos quedan. Miren, la literatura universal, es que la literatura universal luego se aplica a peruana y se aplica a la latinoamericana, que es lo que suelen preguntar más acá, en el examen de admisión. O sea, sí viene, a ver, sí viene universal, eso es lo básico, pero viene también peruana, pues, ¿no? Y este año, como les dije, yo sospecho que va a venir bastantes preguntas de Vargas Llosa. A ver, miren, les digo, en literatura importa mucho, mucho la historia. Por eso es que lo vamos a ver a manera de línea de tiempo. Siempre el de aquí, el que empezó o el que viene, va a contradecir al anterior. Siempre. O va a ser, vamos a ver que evidencia características opuestas contrarias. Por ejemplo, el barroco es opuesto al renacimiento. El renacimiento se opone al medievalismo. El neoclasicismo está en contra del barroco. Así. Uno contradice al otro. Ahora, he puesto dos características esenciales importantes. Lo que sí quisiera añadir es dónde nació cada uno. A ver, el clasicismo, así algo chiquis, el clasicismo es la época de la edad antigua, cuando recién se están formando los pueblos, las naciones. Ahora, ¿qué valores defendían los griegos? Sobre todo, cuando hablamos de clasicismo hablamos de griegos, de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, de la tragedia griega. Cuando hablamos de los griegos hablamos mucho de búsqueda de la perfección, búsqueda del equilibrio. El equilibrio para ellos era sinónimo de belleza. Y había una mentalidad, dirías tú, antropocentrista, porque todo gira en torno al ser humano. Incluso sus dioses, ustedes recordarán, tienen, para empezar, forma humana, pero no solo tienen la forma, sino psicología humana, porque los dioses griegos y los romanos también cometen los errores que cometen los seres humanos. También sienten esas mismas pasiones, envidia, celos, ambición, rencor, etcétera. Ahora, ¿de dónde a dónde abarca aproximadamente del siglo X antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo? De aquí en más, todos los que están aquí con mayúscula son después de Cristo. La época medieval, que es la más extensa, es del 5 al 15. En la época medieval hay un cambio de pensamiento. Producto de que se desarrolla cae el Imperio Romano de Occidente. Producto de la caída del Imperio Romano, que se empiezan a mezclar los pueblos con o sea, los fragmentos, digamos, del Imperio Romano se mezclan con los llamados pueblos bárbaros. Y posterior y paulatinamente se empiezan a formar lo que luego conoceremos como los grandes reinos de Europa. En ese contexto, lo que más se desarrolla en la época medieval, que es el nacionalismo. Hay un deseo de defender esa tierra, esa nación que recién se está formando. Es por eso que en la época medieval lo que aparece y que es súper importante es el llamado cantar de gesta. Cantar de gesta como por ejemplo el cantar del Mío Cid. Cada nación importante europea tenía su propio cantar de gesta. El cantar de gesta era la narración oral de las grandes hazañas de un caballero que defendía con honor justamente las tierras pues, de su reino. Había un cantar de gesta por nación. El de Alemania, de repente lo conocen, es el cantar de los nivelongos. El de España es el que es el más famoso probablemente, para nosotros al menos, cantar del Mío Cid. El de Francia es el cantar de Roldán o la canción de Rolando. Los dos nombres son válidos. Cantar de Rolando. Rolando. Los dos nombres también. Y el de lo que luego conoceremos como Inglaterra es Beowulf. Así se llama, Beowulf. Historias marcadas por lo fantástico, por mucho heroísmo. Ahora, ¿de dónde sale esto del teocentrismo? Producto también de la caída del Imperio Romano se difunde el cristianismo.
Y la iglesia se vuelve, tú sabes, la institución más importante, súper poderosa durante la época medieval, durante el llamado oscurantismo. ¿O qué era el oscurantismo? Mantener la cultura a oscuras. Evitar que, no evitar, pero ceñirse esencialmente a lo que decía como que la Biblia y pues reprimir todo lo que la cuestionara, ¿no? Es por eso que luego, cuando aparece el Renacimiento, tiene ese nombre. Se llama Renacimiento, siglo XVI, posterior a la época medieval. Se llama Renacimiento porque literal se entiende que renacen las artes, renace la ciencia luego de haber estado como que dormidas, producto de la represión de la iglesia. Durante el Renacimiento ya hay otra mirada totalmente opuesta. Si producto del amor por Dios hay un teocentrismo durante la época medieval, el Renacimiento es lo contrario. Hay un antropocentrismo. ¿Antropocentrismo qué significa? Centrarse en el ser humano. ¿De dónde toma su inspiración el Renacimiento? Del clasicismo, de la época de los romanos, de los griegos. Hay una valoración más del conocimiento y de la razón. ¿Cómo se hizo posible el Renacimiento? El Renacimiento, como se produce en el siglo XVI, es casi consecuencia directa de los grandes descubrimientos. Para el siglo XVI, por ejemplo, se había descubierto América, se había creado la imprenta, la brújula, ya se habían establecido las rutas comerciales con Oriente en Europa. Y el modelo económico también ya había cambiado. De lo que en la época medieval teníamos el feudalismo, en el Renacimiento ya hay un poco más, es más mercantilista, es capitalista, porque la riqueza reside no en poseer tierras, como ocurría en la época medieval, sino en tener mercancías para producir, para intercambiar por dinero. Ahora, el Renacimiento es de inspiración grecolatina, por lo mismo buscan equilibrio, buscan belleza, hay un amor profundo, muy intenso por la naturaleza. Y en oposición al Renacimiento aparece el Barroco. El barroco en una palabra es exceso. Exceso. Les encanta el exceso. En oposición con lo simétrico, calculado que podía llegar a ser el Renacimiento, lo simple incluso que podía llegar a ser el Renacimiento, el barroco apuesta por un dinamismo, por algo, una obra más compleja, cargada de detalles. El barroco no es únicamente, igual que el Renacimiento, no es únicamente un movimiento literario, es artístico. El barroco sobre todo destaca en pintura, en arquitectura también. ¿Por qué es tan dinámico o por qué se siente tan en movimiento, es tan cambiante el barroco? Para el momento, para el siglo XVII ya se había comprobado que nosotros, bueno, la Tierra no era el centro del mundo como se solía pensar, sino que estábamos en movimiento, que nosotros girábamos alrededor del Sol. Entonces, para imitar esa sensación de movimiento, es que el barroco utiliza una figura literaria de la que habíamos hablado la semana pasada. ¿Cómo se llama esa figura literaria que altera el orden de la oración? Usan mucho el hipérbato para transmitir esa sensación de movimiento que también estaba atravesando pues el mundo, ¿no? Exceso, mucho detalle, mucha palabra culta, mucha palabra rebuscada. En oposición al barroco viene el neoclasicismo para apagarle esos ímpetus. El neoclasicismo es totalmente opuesto al barroco. Si el barroco era puro exceso, mucho detalle, ya que raya en lo vulgar, en lo rimbombante, el neoclasicismo, esto sí es importante, eso me está hablando. El Renacimiento nace en Italia, igual que el barroco. El barroco también es de Italia. Mientras que el neoclasicismo es de Francia. En el medievalismo no pongo un país como tal porque, un número uno, recién se estaban formando y no es que naciera en uno en particular, sino que se estaba desarrollando en paralelo, diríamos. Francia. El neoclasicismo es de Francia. Originalmente se llamaba clasicismo, porque imitaban mucho los modelos griegos. Siempre, por eso se llama clasicismo, porque siempre volvemos a eso. Originalmente se llamaba clasicismo, cuando lo empezaron a imitar en otras partes de Europa, ya recibió el nombre de neoclasicismo. Ahora, el neoclasicismo o clasicismo, que nace en Francia, eh, tiene dos pilares. Dos pilares, son dos características esenciales. La primera
que la obra tiene que cumplir una función. No puede ser puro exceso, no puede ser así puro morbo o algo, no. La obra tiene que cumplir una función. ¿Qué función? Enseñarle al público alguna lección. Es por eso que en el neoclasicismo lo que más abunda son, ¿qué cosa? Comedias. Hay mucha comedia porque la comedia era lo que más consumía la gente del pueblo. Entonces, a través de la comedia se le enseñaba qué actitudes no debería adoptar. Y otra cosa lógico que también hay bastante en el neoclasicismo es fábulas. Las fábulas, como ustedes saben, son esas historias chiquititas, cuentos chiquitines, en los que los protagonistas normalmente son animalitos y que terminan en una moraleja, en una enseñanza. La obra no puede ser, o tiene una razón de ser, tiene que existir para educar a la gente. Y el otro pilar del neoclasicismo es la normatividad. La normatividad. Normatividad. ¿Cómo así normatividad? La obra debe respetar unas reglas. Reglas. ¿De dónde se sacaron estas reglas? Entendieron que Aristóteles antiguamente había estudiado las obras de su tiempo y lo interpretaron como que Aristóteles te decía, las obras tienen que ser de esta manera. Aristóteles lo tomaron como un manual, cuando él lo único que quería decir era que las obras de su tiempo pues tenían ciertas características, tenían cierta estructura, pero ellos lo interpretaron como un manual. Entonces, ellos siguen algo que se llama las tres unidades aristotélicas. ¿Cómo así tres unidades? Unidades. O sea, la obra, sobre todo la obra de teatro, a fuerza tenía que cumplir con unidad de acción, unidad de espacio, unidad de tiempo. ¿Qué es eso? A ver. La unidad de acción decía que mi obra de teatro, para apegarse y parecerse a la realidad, debería mostrarme un solo conflicto. O sea, no es como las telenovelas que te presentan 1000 problemas al mismo tiempo. No, eso no les gustaba. No, solo debe enfocarse en un conflicto, en un problema. Esa es la unidad de acción. La unidad de espacio. En lo posible, la acción de mi obra de teatro, mi tragedia, mi comedia, debía tener un solo escenario, una sola habitación, como mucho que todo ocurra en una sola casita, como mucho, unidad de espacio. No como en las películas. No, no, no. Un solo espacio, una sola escenografía. Y la unidad de tiempo, que este es un poquito más difícil de entender a veces. A mí, como espectador del teatro o en nuestros tiempos modernos una película, me toma 2 horas más o menos ver una película. Sin embargo, la historia que me plantea mi película, la historia que me plantea mi obra de teatro, no son 2 horas. Las películas a veces dicen 3 años después, 5 años después. Ya, eso no les gustaba. Eso no estaba permitido. Si a mí, como espectador, me va a tomar 2 horas ver la obra, que en lo posible, lo que me plantea la historia también sea de 2 horas. Como mucho que los acontecimientos de la obra de teatro sean un día. Y eso, siendo generosos. Eso era unidad de tiempo. Ahora, ¿por qué seguían estas tres unidades? Porque pensaban que así la obra se acercaba más a la realidad. Era más verosímil, era más creíble la obra de teatro. Ahora, ¿por qué decimos que es normativo entonces? Si el autor no respetaba esas dichosas tres unidades, no lo respetaban mucho. Pensaban que tal vez tenía talento, pero era un poco ignorante. Ahora, en el romanticismo es totalmente opuesto al neoclasicismo. Si el neoclasicismo es enseñanzas, reglas, el romanticismo es libertad. En primer lugar, las reglas del neoclasicismo busca romperlas, que hay un gran deseo de libertad. Otra cosa, si el neoclasicismo me decía que la obra debía tener una finalidad práctica, tenía que enseñarme algo, tiene que servir para algo, el romanticismo opina que no. La obra debe ser extremadamente subjetiva. ¿Cómo así subjetiva? Debe existir para transmitir el mundo interior del artista, sus sentimientos, sus pasiones, sus preocupaciones, etcétera. Entonces, esos son, pues, diríamos, los dos pilares del romanticismo: libertad y subjetivismo. El romanticismo, por favor, no me vayan a pensar que es puro amor por otra persona. No, 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 no. En el romanticismo hay mucha conciencia de los problemas sociales, de hecho. Ellos ven, o bueno,
influidos por las lecturas de uno de la Ilustración que se llama Rousseau, eh, concuerdan en que pues el surgimiento de la propiedad privada, que tú seas dueño de una cosa, fue lo que termina motivando a que el ser humano se vuelva envidioso, se vuelva celoso, rencoroso. Entonces, ellos se preocupan por cómo hay algunos que se enriquecen un montón, mientras que hay gente que sufre en las calles. La diferencia con lo que tú dirías, ¿no? Pero eso no es más realismo, es que el romanticismo, como dice su nombre, lo romantiza. A los que sufren, a los pobres, los hacen ver como héroes sentimentales, así con ideales que defienden por los que luchan. El romanticismo además demuestra un profundo amor por el pasado. ¿Por qué aman tanto el pasado? Porque como son idealistas y se dan posteriormente con la realidad, se dan de cara con la realidad y comprenden que sus ideales no se van a cumplir, sus ideales no son viables, no son posibles en el mundo en el que están inmersos, eso los deprime mucho. El romántico no es romántico si no sufre. Entonces, ¿dónde se refugian? En el pasado. ¿Qué pasado les gusta? El pasado, sobre todo, medieval. ¿Y por qué les gusta el pasado? Amor por el pasado medieval. ¿Por qué les gusta tanto la época medieval? Porque consideran que en esa época sí había ideales. Los caballeros daban la vida por aquello en lo que creían. Entonces, esa es la época que más añoran. Y otra cosa que también aman bastante es, ¿qué cosa? La naturaleza. En la naturaleza encuentran paz y la naturaleza es reflejo de sus sentimientos y de sus emociones. A ver, acá me voy quedando.